Bueno, gente, vamos a la palabra. Día de fiesta, salimos lo que es lo natural, el protocolo, rompimos un poco, pero estamos en familia. Amén. Bueno, abrimos nuestra Biblia en Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4. Viste que hay personas que dicen, no, ellos son religiosos, no, nada que ver. En la iglesia nos reímos, nos gozamos. Dice la palabra de Dios que en la iglesia hay plenitud de gozo. Muchos preguntan, ¿por qué es lo que tanto están en la iglesia? Y bueno, ya se dan cuenta porque tantas cosas ocurren en la iglesia. Bueno, gente querida, estamos estudiando la carta de los Éfesos. Estudiamos ya el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, son prédicas positivas que estoy dando en la iglesia. Así también desarrollamos las cartas de Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan, también el libro de Santiago. Y hacemos esto para instar a la iglesia a leer la Biblia, porque la Biblia es aquella que produce un efecto de cambio, de transformación en nuestras vidas. Entonces, hoy voy a hablar un poco de lo que es la unidad del Espíritu y también de las profesiones de fe del creyente. Por ejemplo, vas a fijarte acá que habla de una fe, de un Señor, de un bautismo, que es fundamental en la vida cristiana. La unidad del Espíritu habla del trabajo el trabajo que actúa en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y leo Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, para desarrollar esto. Dice el apóstol Pablo, quien escribió esta carta: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con quien fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de paz. Pablo recordó a los creyentes en Éfeso de andar con fidelidad en la vida cristiana. Pero andar con fidelidad en la vida cristiana puede resultar algo costoso. ¿Por qué les digo esto? Porque él hablaba de su propia experiencia. Pagado un alto precio a causa de la obediencia a Dios. O sea, ¿qué estaba queriendo decir el apóstol Pablo? Él decía, la fidelidad, la obediencia a Dios, el resultado fue quedarme preso, estoy en la cárcel. Y él era un hombre perseguido por predicar el evangelio con una misión a los gentiles. La carta fue escrita a los Éfesos por Pablo en la prisión en Roma, probablemente en el año 60 y 62 después de Cristo. Conjuntamente esta carta hace mucha referencia, por ejemplo, con Filipenses, Colosenses, Filemón, porque esas cartas las escribió desde la cárcel, preso en Roma. Estuvo en prisión en Roma 2 años, también en Cesarea. Él no se consideraba prisionero de algún gobierno o de alguna persona que estaba en control. No, él se sentía prisionero de Cristo. El apóstol sufrió la prisión por predicar el evangelio a los gentiles. También hablaba que es digno, que ande el creyente. A la iglesia le daba este mensaje y le decía que anden como es digno de una vocación. ¿Cuál es la vocación? La vocación es el llamado soberano de Dios en nuestras vidas. La vocación del creyente es la salvación. También hablaba de la dignidad, de ser digno. Y el hecho de ser digno es una cualidad. Un valor que tiene la dignidad es un valor que tienen las personas. O sea, ustedes son personas dignas. Porque se refiere al mérito de una persona por las acciones que benefician a los demás. En este caso podría decir a las acciones que benefician a la sociedad. Por ejemplo, un cristiano es una persona digna porque beneficia a la sociedad. No solamente beneficia al barrio, sino beneficia donde vos te desarrolles, por ejemplo, en un funcionariado, en la función pública, en la función privada, en las ventas, en donde vos te puedes desarrollar, donde vos estás brindando un servicio, vos sos una persona digna. ¿Por qué? Porque vos, tu función, tu trabajo, está siendo de beneficio para los demás. ¿Por qué? Porque no robás, porque no engañás. ¿Por qué? Porque no mentís, porque sos una persona de bien, porque no murmurás, porque no chismentás, porque no le perjudicás a nadie. Esa es la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es ser digno.
Ahora, algo que sí nos va a costar un poco, porque acá estamos hablando un poco de moral, ¿verdad? Ahora, decirle al que está a tu lado, vamos a tocar el carácter. Porque el carácter es, vos le mirás a los creyentes, todo, yo con ustedes. Y lo que más cuesta que se transforme un creyente es en el carácter, en la formación del carácter. Y siempre el Señor, no sé por qué regla de tres, esto es así, siempre pone una persona al lado nuestro para limar nuestro carácter. Entonces, pone una persona al lado nuestro para que formemos nuestro carácter, a su imagen y semejanza. Bueno, entonces decía, soportábamos con paciencia los unos a los otros, solícito en guardar la unidad del espíritu. Entonces también dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícito para guardar la unidad del espíritu. Bueno, la humildad y la mansedumbre es una virtud del creyente. Amén. Es la cualidad del carácter de Dios. Refleja la gracia de Cristo y también las bienaventuranzas. Y voy a decir, ¿por qué la bienaventuranza, pastor? Porque Jesús daba esta enseñanza en Mateo capítulo 5. Conocen ustedes, bienaventurados, lo de pobre espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La mansedumbre es un producto inevitable de la humildad. Se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo en las emociones, una mente que está bajo el control de Cristo. O sea, una persona que es inestable emocionalmente, una persona que es inestable en los pensamientos, lógicamente no va a poder tener mansedumbre. Taquicardia es lo que va a tener. Pero esto todos luchamos, ¿sí o no? Todos estamos, porque viene el pensamiento y tu corazón y no podés estar tranquilo. Vos le decís tranquilo y se enoja. No puede ser tranquilo. No puede ser eso. Y vos le decís tranquilo, con mansedumbre. No puede, porque está su pensamiento, están las emociones ligadas y está ahí. Entonces es complicadito. Entonces, una persona que tiene la mansedumbre es una persona que es equilibrada en sus emociones y que tiene la mente bajo el control de Cristo. Por ejemplo, y vos me decís, ¿cómo, pastor, yo puedo batallar con estas cuestiones? Bueno, no está en tus manos. Lo que pasa es que el ser humano quiere tener en control todo. Y generalmente esto ocurre cuando se sale de control la situación. Entonces ahí tenés que desarrollar y ejercitar la fe. Ahí tenés que decir, no está en mis manos, pero yo puedo hacer algo. Creer que está en control de Dios. Y esa situación, pase lo que pase, va a ayudar bien para mi vida. La mente de Cristo. Son así ejercicios para que podamos mantener el equilibrio cuando suceden cosas difíciles. Cuesta. Si me preguntas a mí, me cuesta muchísimo. Pero ejercito, trato, intento. Hay veces me aparto. Me puedes ver de repente hablando solo, pensativo, reflexivo, porque estoy batallando en mis pensamientos. Entonces, esa es mi manera de actuar. Yo solamente te transmito para que vos puedas ganar también con las herramientas ese proceso que llevamos de lucha en los pensamientos. La paciencia, un significado literal de la palabra griega, el significado literal de la palabra griega paciencia es longanimidad y se refiere a una paciencia ya resuelta. La humildad, la mansedumbre y la paciencia reflejan un amor benévolo, aguantador de los demás, que se expresa de una manera continua e incondicional. Viste que, por ejemplo, vos decís, bueno, entiendo, pastor, la paciencia, la humildad, correcto, y la mansedumbre. Es un amor benévolo e incondicional. Yo creo que esto, un ser humano a otro ser humano que se refleja de la misma manera, va a actuar y lo va a devolver con ese mismo amor, con esa misma paciencia, con mansedumbre. O sea, nosotros escuchamos siempre en un grupo de amigos o hermanos, vos me bancaste cuando yo estuve mal, entonces yo te banco a vos. Perfecto. Entonces ahí es recíproco. Pero cuando no te bancaron, cuando te sentiste verdaderamente solo, cuando te sentiste verdaderamente sola, cuando en vez de bancarte te dieron palo,
No querés devolverle ese amor benévolo, la paciencia, la mansedumbre. No. ¿Sí o no? Sin embargo, ¿qué dice la palabra del Señor? Porque ahí pues se forma el carácter. ¿Qué dice el Señor? Bendecid a los que los persiguen. Entonces es ahí donde tenemos que reflejar verdaderamente el carácter de Cristo. Por eso que Pablo estaba hablando a los efesios de la unidad del Espíritu, de estas cuestiones. Y la unidad es concedida por todos los creyentes verdaderos. Es un lazo espiritual que rodea, liga a los que pertenecen al pueblo santo de Dios. Este es un vínculo de paz y es un vínculo de amor. Vamos a avanzar. Efesios capítulo 4, 4 al 7. Seguimos en adelante en Efesios 4, 4 al 7. Dice la palabra de Dios: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros le fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Este pasaje Pablo enumera las áreas particulares de la unidad del cuerpo. Fíjense: espíritu, la esperanza, un Señor, fe, bautismo. Y Dios Padre se refiere a la Trinidad, como yo les mencionaba, al Padre, al Hijo y al Espíritu. El objetivo como ejemplo es la unidad completa y sus funciones. La iglesia, nosotros, es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo componen cada uno de ustedes. O sea, ustedes son parte de la iglesia, cada uno de ustedes. Somos parte de qué cosa? De este cuerpo. Un Señor, una fe, un bautismo. No dice unos señores o unas cuantas fes. No, no está hablando en plural, está hablando de uno. Dios es uno. Y tenemos un solo Dios. Y tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el camino y el acceso a Dios. Es como si fuera que un ser humano esté parado sobre una montaña y abajo hay un precipicio y necesita llegar al otro lado de la montaña, pero se parte esa montaña y no tenés cómo cruzar al otro lado porque hay un abismo abajo y estás parado sobre la cornisa mirando y das un paso y te caes, no podés llegar al otro lado. Entonces el hombre es así con Dios. Este es el hombre y al otro lado está Dios. ¿Cómo puede acceder el hombre a Dios si da un paso y no puede acercarse a Dios? Entonces el puente, el camino a que pueda acercarse a Dios es Jesús. Por eso dice Juan 14, 6 que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Entonces el ser humano, ¿qué hace? Para en la cornisa y empieza a caminar, porque Cristo es el puente que le lleva a Dios. El mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. La fe en Cristo te acerca a Dios. Un Señor, ¿quién es? Dios Padre, Hijo y el Espíritu, quien te convence de tus pecados, obra en la vida y en la salvación del ser humano. Ahora, un bautismo, la profesión pública de la fe, pasando por las aguas bautismales, simbolizan esto. Estas personas que van a pasar van a hacer esto. Se sumergen al agua, quiere decir que queda su vida pasada ahí. Y cuando salen de sumergirse, ustedes van a ver que la gente les va a aplaudir, van a ver que va a haber gozo, va a haber victoria, porque expresan públicamente que han pasado de una vida vieja a una vida nueva. No estamos hablando de perfección, no estamos hablando de perfección. Yo recuerdo perfectamente el día, la hora, cómo fue mi bautismo. Anteriormente, la iglesia Más que Vencedores era una iglesia pequeñita. Hoy estamos más de lo que eran los inicios de la iglesia en Brasilia. De ahí nos mudamos a donde es el templo ahora, donde es nuestra iglesia Más que Vencedores central. Nosotros no teníamos tampoco baptisterio, no teníamos, la iglesia no era así como es hoy. Y teníamos que hacer reuniones familiares. Era así, por ejemplo, en la quinta de un hermano, en la quinta de una hermana, veíamos quién tenía pileta para irnos a bautizar. Y
teníamos un día fijado en el calendario anualmente, que era el Día de la Familia. Entonces nos íbamos toda la familia de la iglesia. Y ahí el pastor Emilio hablaba, hacía la charla pre-bautismal, así como yo me reuní con los hermanos y hablábamos. Y nosotros con mi esposa no éramos perfectos, creíamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero teníamos montones de áreas todavía que resolver. Pero sentíamos que teníamos que bautizar. Y fuimos conscientes. Escuchamos la charla pre-bautismal. Y de ahí tomamos la decisión de bautizarnos. Eso creo que fue en el 2009 más o menos. Y nos fuimos a la pileta y todas las criaturas rodeaban la pileta. No, creo que ni cámara había por esas cámaras de antes, ahora celulares, ahora full y levantan las redes. Pero en esa época no había. Y recuerdo bien que cuando entraban en la pileta, si nos bajábamos para entrar, estaba la pastora Lilian y el pastor Emilio. Yo pensaba y decía, jamás me imaginé que iba a estar en este momento, en este lugar, pisando estas aguas, decía. Y al entrar, cada vez cuando yo entraba más en la pileta, por la parte donde por acá más o menos estábamos cuando me iba a bautizar, miraba así cómo mi vida se iba limpiando al pasar por esas aguas. Era un acto y un hecho espiritual. Era como que entraba y la suciedad iba saliendo de mi vida. Y no era perfecta. Testificamos con Lore, nos bautizamos y a mí me dejó un ratito más ahí. Yo así, ¿por qué, pastor? Bueno, y salimos. Lo que ven después ya levantaron mi foto, era pelilargo acá, rebelde. No me vas a conocer en la época de los 2000 ahí latino. Bueno, y después dije, qué loco todo lo que está pasando en nuestra vida. Y así hablábamos con Lorenzo, siempre reflexionamos. Y no pasó absolutamente nada. No es que vino un ángel, no me apareció o sentí algo. No. Hice ese acto de fe, me afirmó en la fe, me congregué, me sentí que en el proceso ya era otra persona. Y fue de a poquito mi vida más convincente. Empecé a adquirir una identidad y una estabilidad también en mi fe. Y eso me llevó a afirmarme en el cristianismo. Pero yo no es que yo me bauticé cuando yo era un santo varón. No. En el proceso, el Señor hasta hoy me sigue ayudando. Por eso digo que no es una obra de perfección el bautismo. Sí es importante. Yo explicaba esto el miércoles. En los tiempos de Jesús, cuando Juan bautizaba en el Jordán, públicamente la gente confesaba sus pecados. Pasaban, Juan bautizaba en el río del Jordán para arrepentimiento. La gente que pasaba decía, he sido un adúltero, he sido un borracho, he sido un maltratador. Públicamente expresaba su pecado. Y Juan le bautizaba en agua. ¿Qué pasó en ese acontecimiento? Apareció Jesús. Y Juan le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabra de Jesús. Juan bautizaba en agua. Jesús bautizaría en fuego, en el Espíritu Santo. Cuando Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles, en Hechos capítulo 2, después de él dar su discurso, después de levantarse Pedro a predicar la palabra de Dios, 3,000 cristianos se convierten. Ahí empezó la iglesia primitiva. Fruto de esa predicación somos cada uno de nosotros. Y Pedro dijo eso, al que creyere y fuere bautizado, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón y arrepentimiento de los pecados. Felipe era un hombre con mucha gracia en Jerusalén. Era un diácono, lleno del Espíritu Santo de Dios. Ese hombre, las señales, los prodigios y los milagros lo seguían. Prácticamente había un avivamiento en Jerusalén cuando Felipe predicaba. El Espíritu Santo le envía al desierto. Me imagino yo que habrá dicho Felipe, Señor, ¿qué hice mal? Por eso que me traes en un lugar donde no hay nada ni nadie. El Espíritu Santo le enviaba con una misión a Felipe.
¿Cuál era la misión? Había un etíope que venía leyendo las citas de Isaías. Y al encuentro con Felipe, Felipe sube a su carroza y van de camino. Y de camino en un desierto, una hora milagrosa, encuentran un tipo tajamar. Y le dice el etíope a Felipe: ¿qué me impide poder ser bautizado? Nada. Le llevó con una misión de bautizarlo al etíope. Y le bautiza. Y nuevamente después el Espíritu Santo lo envía a otro lugar con ese llamado. ¿Por qué te cito estas referencias? Por la importancia del bautismo. ¿Qué es el bautismo para el creyente? Es un mandato del Señor para cada uno de ellos. Así como también consumimos la cena del Señor, así también el bautismo. Los dos mandatos que el Señor estableció en la palabra de Dios y para la vida del cristiano, del creyente, son estos dos: la cena del Señor y el bautismo en agua. Por eso que es una importancia y es una connotación tan importante para estos hermanos y para la familia reunida de la iglesia, que hoy van a pasar por esas aguas bautismales. Yo no les digo que todo va a ser perfecto, no les digo eso, pero sí que el Señor les va a dar una convicción y que el Espíritu Santo va a empezar a orar con ustedes de una manera más especial. Van a ir madurando en la fe. Cuando iniciaba la iglesia aquí, Más que Vencedores Barrio Obrero, 21 personas se bautizaron. 21 personas cuando iniciamos la iglesia. El año pasado tuvimos más o menos esta cantidad, hoy también tenemos esta cantidad. De esas personas, yo estaba mirando porque le conozco, un pastor conoce el rebaño. Ninguna se apartó del Señor. Ninguna se apartó del Señor. Están aquí o están en Más que Vencedores Central o están en alguna iglesia Más que Vencedora o en otra iglesia, pero ninguno se ha apartado. Tengo un hermano que está en Colombia, se bautizó con nosotros. Y siempre me recuerda, me pasa su foto. Fue algo tan especial para ese hermano que está ahí. Envía palabras, bendiciones para la congregación, para la obra. Y yo digo esto, eso me da mucha paz, porque así también es la seriedad con que trabajamos en los matrimonios, en los casamientos, de que la gente lo hace convencida. La gente lo hace con un convencimiento, no con una imposición, no. Lo hacen porque ellos quieren. Cuando yo me senté con ellos, yo les dije: estoy sumamente convencido de que ustedes lo hacen porque Dios puso en su corazón poder tomar esa decisión. Otros en la semana desistieron. Vos pensás que nosotros le dijimos: ¿por qué no te bautizaste? ¿Por qué? No, porque es una decisión muy personal y solamente entre Dios y ellos. ¿Qué yo hago? Estoy con ellos, les acompaño, les guío, les enseño, les doy respuesta a sus preguntas y les afirmo para que sean más convincentes en la decisión que están tomando. Amén, hermanos. Bueno, entonces un bautismo. La gracia nos fue dada a todos y es la definición del evangelio en una sola palabra. Esa es la buena oferta que Dios ofrece a la humanidad pecadora e ingrata. Dios es un Dios de gracia, porque Dios es generoso y su generosidad no es algo que hayamos hecho, no es algo que nosotros lo merezcamos, sino recibimos inmerecidamente, y nadie puede ganarse ni merecerse. La gracia es un regalo de Dios. Si yo quiero al terminar el culto decirle a Fede, te quiero obsequiar un calzado, y le digo a Super, te quiero regalar la remera Olimpia, y le digo después a Josecito, te quiero regalar un libro, y lo hago. Y después me dicen ustedes: pastor, ¿por qué le regalaste a Fede, a Super y a José? Y yo les digo: porque yo quiero. Así es Dios con los seres humanos. Él da su gracia a cada uno de nosotros. Es para todos. La gracia es para todos. Pero Él da personalmente y en su tiempo a cada uno de nosotros. Y vos me decís: ¿por qué, pastor? Porque Dios quiere. Esa es la gracia. Y vos me decís, me va a decir Fede, Super o José: no me merezco, dale a aquellos que se bautizaron. Nosotros como pastor no nos merecemos. No es porque te merezca, porque no te merezca, es porque yo quiero, dice Dios. Entonces eso es lo que una persona, cuando agarra ese regalo, mira y dice: tu salvación, tu fe, tu condición como vos estabas, y cuando Dios te bendice con esa gracia, vos decís: no me merezco, no me merezco ser perdonado por esto que hice, no me merezco ser
cristiano, no me merezco nada, no me merezco la familia que tengo, el esposo, la esposa, no me merezco, fui un desastre. Sí, cierto, yo también no me merezco, pero Dios hizo porque Él quiso. Porque Él quiso. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Y que vos estés hoy aquí, escuchando la palabra de Dios, es una gracia. No es porque vos hiciste algo bien o algo mal. Es porque Dios puso el querer y el hacer por su buena voluntad en tu vida. Voy terminando. Efesios 4, 8 al 12. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió él mismo, que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Llenarlo todo. Después que el Señor ascendió a los cielos, se cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, lo que el Antiguo Testamento declaraba sobre Jesús, la obra de redención. Él se ganó el derecho de enseñorear la iglesia. ¿Y qué dio? Dones. Con su presencia había tomado toda la tierra, el universo entero. Su soberanía y su bendición estaban en Dios mismo. Por eso que Él constituye estos 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Estos 5 ministerios que hacen juntos son un puño, que crean ese puño, la fortaleza, la unidad, y trabajan juntos. No es lo que la gente empieza a enseñar, o que es el superapóstol, no, todos tenían una misión. Todos tenían una misión. Por ejemplo, los apóstoles son mandaderos, enviados. ¿Qué se encarga un apóstol? No es todo lo que nos venden así. No. Solamente de esto se encarga, de guardar de las falsas doctrinas, de las falsas prácticas. Tiene que ver con el fundamento, la implantación, la solidificación, la edificación, la enseñanza, la corrección, la cobertura, la paternidad, el gobierno, la autoridad, la unción espiritual para levantar ministerios y ministros, activar los ministerios, dones ministeriales a los hombres llamados por Dios, equipándolos para la enseñanza y la formación. Un padre espiritual. Es un padre espiritual. Y un profeta, nosotros escuchamos, profetizó esto, aquello. No, tranquilo. Llaman al arrepentimiento, a la confesión, para arreglar cuentas con Dios y que el pueblo viva en santidad. Eso es un hombre de Dios. ¿Qué hace? Predica la palabra de Dios para que la palabra de Dios cause un efecto en la vida del hombre. No es el que te adivina tu vida. No es eso. Un evangelista, aquel que predica, que ganan alma los incrédulos a través de la predicación de la palabra de Dios. Un maestro son los capacitados por el Espíritu para ayudar a otros a entender la Biblia. Ese es un maestro, aquel que dice, da una enseñanza y te pregunta, ¿entendiste? No, y esta parte no entendí, y tiene la paciencia para poder enseñarlo. Por eso que acá no nos aporta, diríamos, los talentos humanos, sino el Espíritu. Porque tiene que haber paciencia, preparación. Ese es un maestro. Al que no le molesta cuando le pregunte, permiso, profe, te pregunto esto, permiso. Lo que menos le gusta a la gente es que le pregunten. En todos los estudios bíblicos que nosotros hacemos acá, pregunten, que se trate de responder todas las dudas que pueden tener. Y vos me decís, y pastor, y esto y aquello, y cuando yo no tengo la respuesta, yo no me voy a hacer jamás el loco y te voy a decir cualquier cosa. No, ¿sabe qué yo le digo al grupo? Vamos a hacer algo, gente. Vamos a anotar. Vamos a estudiar la semana y nos reunimos en una semana. Investigamos bien. Y todos los alumnos tienen que investigar. Y ahí quitamos una conclusión. Estudiamos. Eso es un maestro. Y perfeccionar no se refiere a una persona o que estas personas, estos ministerios son perfectos. No, se refiere al restaurar los ministerios y los elementos fundamentales de la palabra de Dios. El servicio espiritual. El ministerio, uno escucha ministerio. ¿Qué es un ministerio, pastor? Por ejemplo, un ministerio que trabaja en la iglesia, la alabanza, por ejemplo, un ministerio. O por ejemplo, el ministerio Ujiere, por ejemplo. O el ministerio de niños, por ejemplo. ¿Qué es ministerio? ¿Por qué se le llama ministerio? Porque es un servicio. El ministerio es un servicio. Entonces, servicio de alabanza,
Servicio en niños, servicio quiere, eso es un ministerio. Servicio, servicio. El cristiano no crece para arriba, el cristiano crece para abajo. Por eso que el Señor le daba estas palabras. Hablaba de la humildad, de una virtud del creyente. Jesús decía, el que quiera ser mayor, que sirva. Aquellos que sirven, esos son aquellos humildes que van creciendo para abajo. Todo esto habla de la nutrición del desarrollo espiritual del cuerpo de Cristo, y a esto se refería Pablo, una carta muy espiritual a los Efesios. 4:13 al 16 y termino. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto, a la medida estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que dice Pablo y lo que Pablo habla a la iglesia. La unidad de la fe. Acá, ¿por qué todos estamos unidos? Diferencias tenemos todos. Diferencia de caracteres tenemos todos. Diferencias de montones de cuestiones también tenemos. También de cultura, de familia. ¿Pero qué nos une? Una fe. La misma fe. Y vos me decís, ¿cuál es la fe? La misma. La fe en Jesús, en Cristo. Entonces, somos parte de la iglesia. Entonces, la unidad de la fe. Y la unidad y la armonía entre los creyentes solamente es posible cuando se edifica el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El conocimiento del Hijo de Dios. Es la doctrina sana. Es el fundamento del cristianismo. Esto el creyente adquiere por medio del estudio de la palabra, por medio de la oración. ¿Y cuándo hay la autoridad? ¿Cuándo se gesta la autoridad en el creyente, la autoridad bíblica? Cuando vive. Lo que habla, lo que ora, lo que aprende, lo aplica en la obediencia, que es lo más difícil para el creyente. ¿Por qué? Porque uno puede hablar lindo y uno puede decir, bueno, tenés que hacer esto, dejar de hacer esto, pero ¿qué es lo que más cuesta? ¿Qué es lo que más nos cuesta? Aplicar lo que nosotros enseñamos. Aplicar. Y vos me decís, y a mí me cuesta, pastor, aplicar lo que estoy aprendiendo. Y esa es la sinceridad que tenemos. Pero bueno, vamos caminando. Decía Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo la meta hacia ese sumo llamamiento que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo importante? Es caminar, es perseverar, es tenerte paciencia y dejar que Dios siga obrando en tu vida. Nada más, tranquilo, tranquilo. Mientras humanamente hagamos eso, el Espíritu Santo va a premiar nuestra perseverancia. Y cada año, mis queridos hermanos, va a ser mejor para tu vida espiritual. La plenitud de Cristo. Dios quiere que cada uno de nosotros, que en cada uno de nosotros se manifiesten las cualidades de su Hijo, en la medida de su madurez y perfección espiritual. Esa es la plenitud. La plenitud es cuando alcanzamos una madurez espiritual. Y vos me decís, pastor, por eso que habla, le dice Pablo a la iglesia, niños fluctuantes, esos que se enojan de balde. Y hay muchos creyentes que ya son de edad grande, pero se comportan como cuando vos le das un cochecito a dos criaturas y dicen, mío, 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 este es mío. Prestale a papito, a tu amiguito, tu cochecito, no. Y bueno, esos son los niños fluctuantes. Entonces, el Señor lo que apela con esta enseñanza, por medio de la vida y la enseñanza de Pablo en la iglesia, es que maduren espiritualmente.
Los creyentes con inmadurez espiritual no están fundamentados en el conocimiento de Cristo por medio de la palabra de Dios. Por eso habla también de fluctuar. Están inclinados a aceptar sin criterio alguno toda clase de errores doctrinales, manipulaciones, engaños, que entran sutilmente en la iglesia a fin de destruir la iglesia. Por ello es muy importante pedirle a Dios el discernimiento espiritual. Aquellos que no son maduros, mi querido hermano, fácilmente se pueden descarriar, fácilmente pueden tropezar, fácilmente se pueden molestar por cualquier cuestión. ¿Por qué? Porque no están fundamentados sobre la doctrina. A la iglesia nosotros no venimos para quedarnos bien con el hermano, con la hermana. Sí es importante el vínculo social, claro que es importante la hermandad, claro que es importante, pero nuestra mayor importancia es venir a la iglesia por Cristo, por Dios. Y cuando vos venís a la iglesia por Cristo, por Dios, las otras cuestiones que pueden pasar son periféricas, porque no hay ninguna iglesia perfecta. La iglesia está formada por hombres. Cuando hay solamente 2 personas ya hay problemas. Que me digan los matrimonios si no es así. Vos necesitas, para que haya un problema, 2 personas nomás. Vos necesitas. Y por ahí si son 2 mujeres, no, diga nomás. Diga nomás. Pero bueno, un matrimonio, por su diferencia, pero al fin y al cabo el matrimonio es una bendición. Porque esa persona que puso al lado del Señor es para formar tu carácter y llevarte a la perfección. Sí, nomás. Entonces tu esposo es una gran bendición, hermano. Y tu esposa es una gran bendición, hermano. Amén. Bueno, nos preparamos entonces para el bautismo. Hermano, solamente quiero hacer esto. ¿Quiénes así, ahí en sus lugares nomás, nada más? Quiero orar nomás por ustedes y ya nos vamos a preparar para el bautismo. ¿Quiénes recibieron en esta mañana la palabra de Dios? O de lo que dije se sintieron identificados. Así nomás, levanten nomás su mano, así nomás. Bueno, gloria a Dios. Pues le iba a decir, y no le impactó cuando Santi le entregó el ramo a... Bueno, quiero orar por ustedes que levantaron las manos, si pueden inclinar su rostro un minuto nada más para prepararnos por la puntualidad al bautismo, a la ceremonia de bautismo. Señor, gracias por tu palabra, por tu evangelio. Como ministro del Señor me humillo delante tuyo, Señor, porque no somos perfectos y sé que el llamado a nuestros corazones es de ir paso a paso camino a esa perfección y a esa santidad y santificación. Señor, oro por las personas que levantaron sus manos, que recibieron en esta mañana tu palabra, para que tu Espíritu obre poderosamente en sus vidas, Señor. Reciban de tu paz, reciban el perdón, la restauración, la sanidad, y vean el crecimiento y la madurez, Señor, en sus vidas. Quita todo pensamiento que no proviene de ti. Danos tu mente, que es la mente de Cristo. Revístenos de tu gracia, tu poder. Danos fuerzas espirituales y también físicas, Señor. Y pon un amor, Señor, tan grande hacia tu palabra, hacia tu presencia y hacia los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora hacemos lo siguiente. En 3 minutos, 3 a 5 minutos, vamos a pasar aquí a la piscina. Yo me voy a cambiar. La alabanza va a entonar una música. Y ahí vamos a estar llamando para poder ver la agua. Esto hay que quitar para que la gente pueda ver, ¿sí? Y acá nomás nos esperan. En 3 a 5 minutos procedemos. No va a durar mucho la ceremonia. 15 minutitos más o menos, bendigo al pueblo y estamos liberados. Amén, hermanos. Gracias por todo. Se va a transmitir también por las pantallas, así que no se preocupen, se va a transmitir también por la pantalla. Bueno, si puede pasar la alabanza, Marquitos, te cedo. Y bueno, espero que el Señor nos bendiga en este día tan especial y que también las familias puedan disfrutar de este lindo momento que vamos a pasar. Bueno, llamamos a Ernesto Cáceres.
algo, Neto? Sí, hoy yo quiero declarar mi fe frente a mi familia, frente a los hermanos y también frente al mundo. Así que recibo a Cristo como mi Rey Salvador. Por cuanto Ernesto ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y ha testificado delante de los hermanos y de la iglesia públicamente, lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados. Se prepara Fabiana Perea. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Fabiana Pereda. Quiero dar gracias primeramente a Dios porque volví a nacer, gracias a los pastores, gracias a mi familia que vino y gracias a mi mamá. Esto es para ella, que no pudo verme en vida, pero sé que me está mirando allá y se está regocijando. Amén. Un poco más adelante. Por cuanto Fabiana ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, la bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Rompió mis cadenas, me dio Se vida prepara nueva Francisco al Villalba. fondo del mar. Francisco Villalba. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Quiero decir que quiero agradecer mucho porque Dios me ha bendecido y puedo estar en este momento acá en la iglesia y me voy a bautizar para poder, porque Dios me permitió ser una persona nueva. Por cuanto Francisco ha creído en el Señor Jesucristo y está testificando públicamente de su fe, lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al que elijo, hace libre. Mateo Villalba. Se prepara Mateo Villalba. Es libre en verdad. Quiero agradecer a mis familiares que están ahí apoyándome y agradecer al Señor por esta oportunidad. Por cuanto Mateo ha creído en el Señor Jesucristo, en este mediodía lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias sublime, Héctor Ibarrola. perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu Se vida. prepara Beatriz Agüero. Sí, muchísimas gracias, pastora, Marquito, familia. Vengo a expresar mi fe públicamente y he decidido seguir a Cristo y no hay vuelta atrás. Amén. Por cuanto Héctor, un poquitito más, Héctor, ahí arrodíllate. Ahí. Por cuanto Héctor ha profesado su fe públicamente y ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, lo bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
tu vida dice ahí. Y ahora libre Beatriz soy. Agüero, como Betty. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Se prepara Jesús Navarro. Declaro públicamente que Cristo es mi Salvador. Y gracias, pastor, por todo. Estoy muy emocionada. Voy a volver a nacer en este momento en Cristo Jesús. Por cuanto Betty ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y lo ha testificado públicamente, la bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. Y el que la comenzó será fiel en completarla en ti. Se prepara Luna Alonso. Doy gracias principalmente a Dios y a Cristo por lo que ha hecho conmigo. Y también a mi mamá, porque las oraciones de ella realmente fueron respondidas, porque a mí Cristo realmente me ha cambiado y me ha transformado. Y hoy estoy acá para afirmar mi fe y confesarlo públicamente. Por cuanto Jesús ha confesado su fe en Cristo, en este día le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel que en la buena obra Luna empezó. Alonso. Se prepara Mijal Bogado. Aquel que en la buena obra empezó. Le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me dio. Por cuanto Luna ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y lo ha testificado públicamente, la bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. Se prepara Mirta Colmán. Y el que la comenzó será fiel en completarla en ti. Quiero agradecer a Dios primeramente y también quiero agradecer a mi mamá, que desde muy chiquita me trajo a la iglesia y tuve la bendición de conocer a Dios desde muy chiquita y hoy estoy tomando este gran paso, ¿verdad? Y estoy muy agradecida. Estoy muy emocionada también. Gracias a Dios. Por cuanto Mijal ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y lo ha testificado públicamente, lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 nuestro Dios. Mirta Colmán. Y se prepara Mirta Rivero.
Dios por regalarme esta hermosa familia que me apoya en sus oraciones, también con sus demostraciones de cariño. Agradecer al pastor Miguel, que fue una luz en el desierto para nuestras vidas, mi hija, de mi hijo, la mía. Agradecerle a Dios por permitirme estar ahora aquí en este momento. Ahí está. Ahí está. Por cuanto nuestra hermana Mirta creyó en el Señor Jesucristo, la bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirta Riveros. Doy gracias a Dios por este momento y que este momento realmente sea, le dedico todo realmente al Señor, porque quiero nacer de nuevo y hacer en su voluntad. Y una cosita, gracias amado esposo por estar aquí, por acompañarme y por apoyarme, porque solamente con su apoyo yo puedo estar aquí en paz y con la armonía que el Señor nos da. Te amo, Israel. Saluda a don Israel también, que está acá presente y nos está viendo. Por cuanto Mirta ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y ha testificado públicamente, la bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su nombre es Cristo, oh Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser. Poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Bueno, gente, así hemos culminado esta ceremonia de bautismo. Quiero dar la bendición para seguir festejando y también quitar una foto con todos los que se bautizaron. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada una de las familias reunidas en esta mañana. Que la bendición la acompañe a todos los lugares donde vaya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Feliz domingo para todos. Que Dios les bendiga. Todos sus siervos Se van a entregar los certificados a todas las personas. ¿Se van a guardar? Vamos a seguir. pequeños y grandes.